Chávez, soy del tercer año. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver el repaso de líquidos. Si alguien tiene una duda, al final normal puede consultar. De repente, por ejemplo, Brian me contó que no le preguntaron cómo se lleva el curso, ni tampoco qué tipo de preguntas viene, ni tampoco si le viene caso clínico. Entonces, procuren preguntar eso porque es lo que va bien el examen. Recuerden que lo que vamos a ver es bioquímica, pero enfocado. ¿Alguien viene a otra carrera de repente? ¿De traslado? Ya. Recuerden que nosotros vamos a ver bioquímica, pero enfocado a medicina. Así que no vamos a profundizar tanto como lo de farmacia, que ellos sí tienen que llevar bastante, o como lo de nutrición. El enfoque nuestro es más que todo a caso clínico, entender la base para entender la metodología. Listo. Bueno. Ahora vamos a hablar acerca de los lípidos, ya lo han visto en la academia. Antes de hablar de las generalidades, ¿quién me puede decir qué cosa de los lípidos? Cualquier cosa. Ahora y lo recuerdo. Son polares. Son polares. ¿Qué significa que sea polar? Allá que son hidrofóbicos, también hidrofílicos. ¿cómo podría ser? ¿Qué es una molécula polar? Allá que tiene Eléctrica, tiene carga. está polarizado positivo y negativo. Claro. Entonces, el agua es una molécula polar, ¿no? Porque el agua es una molécula polar. El agua tiene un polo positivo y dos negativos. Las grasas, los aceites se juntan con el agua, se separan. Si el agua es polar, los lípidos son apolares. Entonces, los lípidos tienen propiedades heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneo? Que va a ser apolar, en este caso porque no se va a juntar con el agua. Son insolubles en agua. ¿Eso qué significa? Hidrofóbico, ¿no? Hidrofóbico y lipofílico. En disolventes orgánicos. ¿Qué disolventes orgánicos? Los derivados de éter, ¿no? Los derivados de éter, estos disolventes orgánicos son los que van a disolver los lípidos. Ahora, dentro de las otras funciones vamos a tener que los lípidos sirven como reservas energéticas. En el caso de los triacilglicéridos sirven de componente estructural, el fosfolípido y el colesterol. Ahora, el colesterol tiene unas propiedades dentro de la membrana que también voy a preguntar, que es el componente, o sea, es el lípido estructural más importante. Y reguladores, que son las hormonas, las prostaglandinas, los esteroides. Ahora, vamos a ver que los lípidos de reservas energéticas son triglicéridos. ¿Alguien se acuerda que era un triglicérido? ¿Por qué se llama triglicérido? Tracilglicerol. ¿Lo recuerdan en la academia, en la parte química? Era un glicerol más 3 ácidos grasos. Más 3 ácidos grasos. Listo. A este proceso, en los triglicéridos se le dice esterificación. ¿Qué es una esterificación? Cuando un glicerol, un alcohol de cadena corta, se une a ácidos grasos. Por cada unión, tienen que recordar que por cada unión de ácido graso, alcohol, ácido graso, alcohol, ácido graso, alcohol, va a haber como residuo una molécula de agua, ¿no? Entonces, si es un triglicérido, son 3 moléculas de agua que quedan de residuo. Ahora, la importancia de los triglicéridos en la reserva energética es que se va a encontrar también en la grasa parda. La grasa parda viene a ser la grasa que se encuentra en los bebés. Cuando recién nacidos, no sé si lo han notado, que los bebés tienen como una pincita, o cuando los bañan a los bebés, como que el agua se repele, esa es la grasa parda. La grasa parda, en este caso, porque es triglicéridos, pero su función de la grasa parda es reguladora. ¿Por qué reguladora? En este caso es un regulador no hormonal, ya que va a regular la temperatura del cuerpo, en el caso de los bebés. En el caso de almacenamiento, vamos a tener que los conceptos de los lípidos van a tener tanto lipólisis como lipogénesis. Esto de acuerdo a las reservas energéticas o al gasto energético que tenga cada cuerpo. Entonces, por eso es importante, porque los triglicéridos se van a encontrar a nivel sanguíneo y a nivel de sistema, a nivel de como grasa madre del cuerpo. Ahora, vamos a tener la clasificación y función de los lípidos. Como sabemos, la clasificación es un montón. Vamos a dividirlo en saponificables, no saponificables, y para hacerles una ayuda, los no saponificables vendrían a ser lípidos que contienen colesterol o derivados de colesterol. Los saponificables son que forman jabones. En este caso, entiéndalo como que no tienen colesterol, más entendido. Ahora, los saponificables vamos a tener los ácidos grasos simples, los lípidos simples, que son neutros, los lípidos complejos,
Y dentro de los ácidos grasos ya hemos visto que son las cadenas, se van a dividir también en saturados y insaturados, y de acuerdo a si es insaturado, trans o cis, vamos a ver el nivel de estructura, de acuerdo a su estructura tridimensional, cómo se va a ver. Ahora, los lípidos. Ya, esto yo recuerdo haberlo visto en la academia. ¿Alguien me puede decir qué es un lípido simple? Así simple, simple. ¿Qué es un lípido simple? Son lípidos que no tienen doble enlace, o sea, son lípidos, solo cadenas de ácido graso. No tienen dobles enlaces. En el caso de los lípidos complejos, sí contienen doble enlace. Acá. Ahora, ¿por qué es importante la forma de la cadena o si están con alcohol, con alcoholes? Porque esto depende de la temperatura de fusión o el punto de fusión. El punto de fusión va a ser algo que van a hablar dentro de bastante bioquímica. El punto de fusión vendría a ser básicamente el cambio de estado de la materia. Función es de sólido a líquido. Entonces, todos los lípidos que tengamos en temperatura ambiente en sólidos significa que tienen un alto punto de fusión, porque se necesitan temperaturas altas para poder romper los enlaces. Y en el caso de los que se encuentran en forma de aceites, tienen un bajo punto de fusión. Ahora, ¿se recuerdan química o física en la academia? Van a recordar que, para compararlo con el agua se encuentra en estructura sólida cuando las moléculas están compactas, ordenadas. En el caso de los lípidos igual. Entonces una estructura más compacta, una estructura tridimensional que esté ordenada, lo que me va a ser un lípido o una grasa que se encuentra en estado sólido y con alta punto de fusión. Ahora, los lípidos complejos son importantes porque acá vamos a tener a los fosfolípidos, que son los que se van a encontrar en todas las membranas y los más importantes. Ahora, los lípidos complejos también son, recuerden, lípidos simples es ácido graso más alcohol. Y lípido complejo es ácido graso más alcohol más un tercero. En este caso sería el fósforo. En el caso de los lípidos complejos se puede agregar el fósforo solo o el fósforo como radical. Ahora, tenemos los lípidos no saponificables, que les había mencionado que son derivados del colesterol, y acá está la importancia. En el caso de los isoprenoides vamos a tener la vitamina C los complejos. El colesterol va a ser precursor de la vitamina D. Acá la vitamina más importante de los lípidos no saponificables es la vitamina D. Ahora, dentro de los esteroides, vamos a tener que todos los esteroides, al ser derivados del colesterol, también tienen como su ciclo, va a ser el ciclo peridro-fenantreno. Todos son los hormonas esteroideas, los esteroles, los ácidos biliares, las sales biliares también, que se van a encargar de la emulsificación de las grasas. Entonces, las sales biliares que se encargan de la emulsificación de las grasas son derivados del colesterol. Tenemos los eicosanoides como ácido araquidónico, que en este caso van a ser para los prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Ahora, los ácidos grasos. Como les había mencionado, los ácidos grasos también tienen su propia división. En este caso vamos a tener ácidos grasos insaturados y ácidos grasos saturados. Los saturados tienen cadenas simples, enlaces simples, y los insaturados tienen enlaces dobles o triples. Ahora, por eso se dice que los insaturados tienen más de dos enlaces dobles, un enlace doble más. Ahora, tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Esto es por el número de enlaces dobles que tienen. Y dentro de estos también tenemos los que tienen cadena trans y cadena cis. Para entender más lo de trans y cis, recuerden los fosfolípidos, que no son moléculas que están rectas, ¿no? Sino tienen como una cola doblada. ¿Eso para qué me sirve? Los ácidos grasos que tengan ese doblez, ese giro, esa esquina, son ácidos grasos cis. ¿Por qué? Porque en el caso de los enlaces dobles, siempre va a haber un hidrógeno que sobra. En este caso, el hidrógeno se va a encontrar en la misma lateral, lo que va a provocar que gire el ácido graso. ¿Esto qué provoca? Que haya menos estabilidad. Y si hay menos estabilidad, en este caso, en una cadena de los fosfolípidos, lo que va a provocar es que
no se ponga compacto. Esta es la utilidad del tipo de unión, del insaturado cis. Los fosfolípidos son insaturados cis. Esta cadena cis dentro de los fosfolípidos lo que le va a dar es la fluidez, porque recordemos que la membrana es una capa lipídica que tiene movimiento fluido, mosaico fluido, ¿no? Movimiento fluido. Esta fluidez se da por el colesterol y por el doble enlace cis en el caso de los fosfolípidos. ¿Okay? Entonces, el que le va a dar al fosfolípido la estructura para que haya fluidez es la cadena cis de sus dos cadenas que contiene. Ahora, y la cadena trans es una cadena compacta. Las grasas trans, recuerden, la mantequilla, esa es la diferencia entre la mantequilla y la margarina. La margarina se encuentra en estado sólido, en estado líquido, eso es por su cadena cis. Ahora, las grasas trans siempre se van a encontrar en estado sólido porque son más compactos. En el caso de los hidrógenos se encuentra uno a la izquierda y uno a la derecha. Esto lo que va a provocar es que la cadena ya no se doble, sino se estable. Entonces, a mayor estabilidad, mayor punto de fusión, y esto lo que va a provocar es que sea más compacto. Entonces, hay fosfolípidos también que tienen dos cadenas trans. En este caso, si hay dos cadenas trans en un mismo fosfolípido, o en este caso en una membrana biológica, los fosfolípidos tienen mayor cadena trans, tiene que haber otro regulador, ahí es donde entra el colesterol, justamente lo que les mencioné anterior. Ahora, para entender lo del omega, les han preguntado a nutrición, farmacia, pero hasta ahora medicina no. ¿Alguien sabe por qué se llama, de repente hay curiosidad, por qué es omega 3, omega 6, omega 9? Ya, miren. El omega vendría a ser solo es una resta. Es la cantidad de carbonos que tiene y dónde se encuentra su último enlace doble. Por ejemplo, el ácido alfa-linolénico tiene 18 carbonos. Y su último enlace doble se encuentra en el carbono 15. 18 menos 15 es 3, omega 3, ¿no? Es una grasa omega 3. Entonces, también acá vamos a tener, van a ser importantes porque varios de estos productos o de estas grasas son esenciales. También existen esenciales y no esenciales, se vuelven proteínas, ¿no? Ahora, lo que les había mencionado, el fosfolípido. El fosfolípido es básicamente el ácido graso o el fosfolípido vendría a ser el lípido complejo más importante porque se encuentra en todas las membranas. Este vendría a ser saturado, insaturado. Al estar doblado es enlace cis y acá este es enlace normal. También puede tener enlace trans. En caso de tener enlace trans, vendría a ser recto, al igual que acá, el enlace doble. Se encuentran en medios acuosos, los fosfolípidos provocan. Hay una teoría que es la teoría del origen químico de la vida, que es la formación espontánea de las membranas biológicas, que se da a través de la capacidad o de la propiedad anfipática de los fosfolípidos. ¿Por qué es anfipática? ¿Alguien me puede decir? Porque tiene una cabeza hidrofóbica, que es el fósforo, y una hidrofóbica, que es el ácido graso, y una hidrofílica, que es el fósforo. Entonces, esto lo que va a provocar van a ser las burbujas. No sé si han visto cuando lavan la ropa, la burbuja de detergente que se forma. Ya, así se formó básicamente la membrana biológica. La teoría química de la vida lo que nos dice es que hubo una formación espontánea, una micela primero. Las micelas convergen, forman una membrana biológica y la membrana biológica, por las mismas propiedades físico-químicas, atraen lo que vienen a ser las proteínas, permiten el cambio de las proteínas y así se forman las células. Así se formaron las primeras células. Ahora, esta curvatura, como dije, permite mayor fluidez porque evita el empaquetamiento. Es como si fuera un gancho para colgar cortinas. No se amontonan los ganchos para colgar cortinas, ¿no? A diferencia de los fósforos, que sí se amontonan. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el colesterol, para hablar acerca del colesterol es el regulador de la membrana, principal regulador de fluidez de la membrana. Porque el colesterol, si se encuentra colesterol libre, porque vamos a tener dos tipos de colesterol libre y colesterol enlazado a un radical. En el caso de la membrana puede estar enlazado a los fosfolípidos. Cuando un colesterol está libre, cuando no está enlazado a los fosfolípidos, va a actuar como una molécula pesada. Entonces no va a permitir, va a empaquetar más lo que debe ser la membrana, va a disminuir la fluidez. Pero si el colesterol se encuentra enlazado a fosfolípidos, va a ser todo lo contrario. Va a aumentar la fluidez, va a evitar el empaquetamiento, va a permitir el paso de moléculas
y esto se regula de acuerdo a la cantidad de movimiento que haya en la membrana. Entonces, por eso es importante entender que si bien el ácido graso insaturado, acá en el doble enlace cis, va a ayudar a evitar el empaquetamiento, el que regula la fluidez de membrana es el colesterol. ¿Okay? En bacterias se han encontrado que hay fosfolípidos con doble enlace, pero en este caso es un enlace trans. Entonces, lo que haría es que se empaquete. Entonces, en el caso, por intuición, ¿no? En el caso de las bacterias, si no tienen esta curvatura, este enlace cis que evita el empaquetamiento, ya tendrían mayor cantidad de colesterol para poder regular las membranas. Ahora, también tienen que recordar que los fosfolípidos no solo se encuentran con los lípidos, fosfolípidos, en general los ácidos grasos no solo se encuentran en animales, se encuentran también en células fetales, bacterianas y en todo, porque son componentes estructurales de la vida. Ahora, vamos a entender el metabolismo general. Brian les hablaba ayer del metabolismo de las proteínas. No. Ya, acá tenemos un mapa general. Ya saben dónde empieza cuando dijeron carbohidratos, ¿dónde han dicho que empieza la digestión? En la boca, ¿no? En el caso de los lípidos, ¿dónde creen que empieza la digestión si existe una lipasa lingual? En el caso de los lípidos, la digestión empieza en el estómago. Porque la lipasa lingual, si bien se encuentra en la boca, se activa en un medio ácido. Ahora, la boca es un medio ácido, no es un medio ácido. El estómago es un medio ácido. Entonces, la lipasa lingual, ahí van a estar las lipasas, pero van a actuar a nivel del estómago. Entonces, la digestión de los lípidos empieza a nivel del estómago. Ahora, ¿qué va a pasar con los lípidos? Acá lo voy a explicar de forma general, porque más adelante está más detallado. Lo que pasa con los lípidos es que vamos a tener que la lipasa lingual va a empezar a degradar los lípidos de cadena larga, básicamente dejándolo como triglicéridos. La sal biliar lo que va a hacer es la emulsificación. Emulsificar es dejar en moléculas pequeñas, en esos pequeños globulitos. Cuando piensan en sales biliares, piensen siempre en lavavajillas, en la ayudín, cuando lavan una sartén se han dado cuenta que forman esos burbujitos, esos globitos. Eso vendría a ser emulsificación. Entonces, lo mismo pasa acá. Las sales biliares van a emulsificar, la lipasa pancreática lo que se encargará de ahora, normalmente quedan a nivel de triglicéridos. La molécula mínima vendría a ser en el caso de almacenamiento de triglicéridos. La lipasa pancreática va a dividirlo en ácido graso, monoglicéridos, y estos van a ser más fácilmente absorbidos por. ¿Alguien sabe cómo se llama esta célula que se encuentra a nivel intestinal? Enterocito. Van a ser absorbidos por el enterocito. Ahora, una vez ingresen a la célula van a ingresar como monoglicéridos y como ácidos grasos. Dentro de la célula se van a volver a unir como triglicéridos. Ahora, ¿esto por qué? Si yo tengo un triglicérido que es una molécula base, lo que puedo hacer es, si hay falta de energía, lo puedo usar para hacer cetosis y tener energía, ¿no? Entonces lo convierto en ATP. Y si hay exceso de moléculas energéticas, lo puedo pasar y convertir lo puedo almacenar. Ahora, ¿por qué pasa por el capilar linfático y no por el capilar directamente? Los triglicéridos, si se encuentran en vía sanguínea, siempre van a ser llevados por proteínas. No pueden ir solos porque es mucho riesgo. Es una molécula hidrofóbica y lipofílica. Las membranas capilares son lipídicas. Todas las membranas son lipídicas. Entonces ese es el riesgo de que un ácido graso triglicérido se encuentre libre en los capilares. Básicamente, ¿qué provocaría? Que se amontonen y haya estos cúmulos en los heterógenos. Por eso que los triglicéridos o las grasas en general en vías sanguíneas siempre se encuentran acompañadas de una proteína transportadora, ya sea el HDL, el LDL, siempre están acompañados de proteínas transportadoras. Ahora, los kilomicrones son moléculas grandes también que se van a encargar de llevar al colesterol. El colesterol no se puede encontrar en vía capilar, porque sí, en los vasos sanguíneos, en los capilares chiquitos. En los vasos grandes sí, pero los capilares es mucho riesgo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es llevarlo dentro de los kilomicrones, que son unas estructuras proteicas y lipídicas,
que se van a encargar de... Es como un transportador, como una máquina, literal son cápsulas que engloban a los ácidos grasos, a los triglicéridos, al colesterol, y se encarga de llevarlo por el capilar linfático a las vías linfáticas. Y de las vías linfáticas pasan a ya las vías de mayor calibre. Ahora vamos a tener el metabolismo lipídico. Ahora, justo acá habíamos hablado. Y acá va a entrar, por la dieta van a entrar los alimentos y la cosa es que termine el ácido graso. Estos ácidos grasos van a pasar por dos etapas. La esterificación, que esterificación significa agregar alcohol. Si le agrega un alcohol al ácido graso, se convierte en un triglicérido. El glicérol es el alcohol del triglicérido. Y el triglicérido puede hacer lipólisis y tener ácido graso. Hago esterificación cuando quiero almacenar y hago lipólisis cuando quiero energía. Ahora, tengo los ácidos grasos. ¿Qué sucede? Hay un proceso llamado beta-oxidación. Cuando sucede la beta-oxidación, lo que básicamente es hacerlo moléculas más pequeñas. El ácido graso resulta en acetil-CoA. ¿Y para qué me sirve el acetil-CoA? Para el ciclo de Krebs. Y ese es todo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs vendría a darme todas las moléculas de energía y si no, otra vez se almacena lipogénesis, ácido graso y esterificación triglicéridos. Ahora, el acetil-CoA también tiene otra vía, que son las vías cetogénicas. Esto es en el caso de que se ingiera. O sea, si viene directo de la dieta, el ácido graso va a pasar a ciclo de Krebs. Pero si viene de ser almacenado, va a haber algo llamado cetogénesis. Entonces esto es lo que provoca los cuerpos cetónicos. Los triglicéridos que vienen, o el acetil-CoA que viene desde el almacenamiento, no puede pasar por la vía del ciclo de Krebs, sino pasa por una cetogénesis, para convertirse otra vez en acetil-CoA y para volver al ciclo de Krebs. Ahora, el acetil-CoA también va a ayudarme a la síntesis del colesterol. El colesterol va a venir a cumplir todas las funciones de la membrana. Bien, pues, ¿no? Ahora, dentro de las lipogénesis vamos a tener esto. La lipogénesis se va por exceso de energía, en este caso por gestión o metabolismo de carbohidratos. Tenemos una glucosa, o puede ser un azúcar en general, que entra dentro del piruvato, hace todo el ciclo de Krebs, pero en este caso hay un exceso. El ciclo de Krebs tiene puntos de regulación. Dos puntos de regulación es la formación del oxalacetato antes de que entre el ciclo, y cuando entra el ciclo es la formación del citrato. Ahora, en la formación del citrato, cuando dentro de la mitocondria hay un exceso de citrato, lo que va a pasar es que por la misma carga van a salir hacia el citoplasma y el citrato acumulado va a pasar por un proceso que va a ser para formar ácidos grasos, y estos ácidos grasos se van a almacenar como triglicéridos. Ahora, el citrato va a salir. Lo importante acá no es aprenderse todas las vías porque esto no nos van a preguntar. Lo que le van a preguntar es ¿por qué sale el citrato? Acá hay un gasto de energía. El hecho de que salga, se convierta, hay gasto de energía. ¿Por qué querría gastar la célula gasta energía? O sea, ¿por qué querría convertir citrato otra vez en piruvato para volver a meter el citrato? Porque hay un exceso. Y cuando hay exceso siempre la célula va a buscar autorregularse. Esto es un proceso de autorregulación. Y convertir el citrato otra vez a piruvato lo que va a generar es un gasto de ATP. Va a generar. Ahora, no solo se convierte en piruvato, sino también se almacena como energía. En este caso es por la conversión a acetil-CoA. Y es por eso que el signo clave acá es el ácido graso sintasa. Y el NASH. Porque el ácido graso sintasa es NASH dependiente. Ahora, el ácido graso sintasa va a hacer que el citrato, cuando se convierte en acetil-CoA, pasa a malonil y de malonil a ácido graso. Lo importante es que el ácido graso es el que se encarga de la conversión a ácido graso. No directamente el citrato, sino de malonil. Ahora, si bien acá están los 4 puntos principales, lo que debes saber es el ácido graso sintasa y que es NASH dependiente, principalmente. Ahora tenemos el catabolismo de los lípidos. Ya vimos la lipogénesis a partir de residuos de azúcares o por exceso de azúcares. Tenemos que el catabolismo de los lípidos va a venir por dos partes: por la activación y transporte de ácidos grasos y por la beta-oxidación de ácidos grasos. Antes de seguir, hasta ahora, ¿alguien tiene una duda acerca de lo que ha visto? ¿Qué son los cuerpos cetónicos?
Ya, los cuerpos cetónicos vendrían a ser simplemente los residuos del cetogénesis. Cuando queda acetil-CoA, y el acetil-CoA viene de parte de lo que viene a ser el triglicérido de almacén, a eso vendría a ser llamado cuerpo cetónico. Es decir, todos los residuos que vienen de la cetogénesis. Ahora, preguntas que le pueden venir de ácido graso, normalmente ha venido acerca de esto, la regulación. Ya ha venido de esto. También cómo afecta. Los ácidos grasos, o sea, la parte metabólica o todas las afecciones metabólicas de ácido graso siempre van a tener que ver con la membrana, más que con la digestión o con la malabsorción. Va a haber malabsorción de ácidos grasos esenciales. Esto que me puede provocar. Los ácidos grasos esenciales se encuentran en las membranas lipídicas. Si hay una falla en las membranas lipídicas o en la capa lipídica, lo que va a fallar son las membranas biológicas. Y la membrana biológica que puede fallar por mala absorción. Recuerden que, primero, los problemas de mala absorción suceden, generalmente son genéticos y suceden en niños, porque se presentan en primeras instancias de vida. Ya sea mala absorción de carbohidratos, de proteínas o de lípidos, se presentan en primeras etapas de vida. Entonces se va a presentar en niños. La mala absorción de lípidos no me va a dar los ácidos grasos esenciales que necesito para cumplir de forma adecuada la formación de las membranas y van a afectar la membrana biológica. Esto puede darme dermatitis, o también puede darme problemas a nivel pulmonar, la fibrosis quística. La fibrosis quística es un problema a nivel de la membrana. ¿Por qué? Porque al no haber suficiente, el pulmón quiere cubrir toda la membrana. No hay suficiente membrana. ¿Qué hace? Aumenta el agua. Si aumenta el agua, básicamente el pulmón empieza a ahogarse. O sea, esa membrana no es adecuada. Esto es lo que da la fibrosis quística, es un problema de malabsorción de ácidos grasos esenciales. O también se puede dar en el caso de este, también por una variación genética en el CTF, que es un canal iónico proteico, pero que se encarga de la formación de membranas lipídicas. O sea que es un punto clave dentro de ello. Ahora, en el catabolismo de los lípidos, vamos a tener la beta-oxidación. Cuando quiero romper algo, siempre es porque siempre va a haber un gasto de ATP. Pero ¿por qué querría gastar ATP yo rompiendo lípidos? Porque me va a dar más energía. Entonces, la beta-oxidación va a ser para obtener energía y se va a dar a nivel de la mitocondria, ¿no? Ahora, principal acá, ¿qué es lo que deben saber? Que va a pasar por un proceso de deshidrogenización, después va a pasar por un proceso de hidratación. Lo que me importa acá es que me da el FACH y el H. Todo lo que tenga las moléculas de oxidrógenos, son moléculas son moléculas energéticas. Ahora, la carnitina acá también es importante porque es un residuo de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y dentro de lo que viene a ser la activación y transporte de ácidos grasos, vamos a tener que los ácidos grasos, gracias al ATP, se van a desintegrar también, van a entrar en lisis, van a entrar con la carnitina, y están van a entrar en el espacio de la intermembrana. Ahora, vamos para acá. Recuerden, beta-oxidación es más que todo necesito energía, requiere energía. Lo contrario que sería cetogénesis. Ahora, el compañero Reiner no está acá, él ya es interno del último año, entonces él nos ha dejado este molde más que todo para que aprendan. Les recomiendo que lo use, o este método de aprendizaje que él usa, en su caso yo uso otro, pero es porque él ha salido varias veces becado en lo que es bioquímica, ¿no? Él ha estudiado química y aparte lleva años, y ha sido selección de química, entonces es importante también, lo digo porque a mí me ha costado bastante aprender bioquímica, dentro del curso creo que lo van a ver, ahorita lo están viendo en pinceladas, pero dentro del curso ya van a ver cómo van a sufrir con los sustitutorios, suplicatorios, los exámenes. Entonces, en el caso de Reiner, él siempre lo separa en el tema de nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos beta-oxidación de ácido graso. Es importante saber dónde se ubica, la ecuación general, compuestos intermedios, pasos limitantes, las enzimas y cofactores y los inhibidores. Ahora, lo que resalta es el nombre y la ubicación. Esto es lo que siempre le van a preguntar. En el examen le va a venir en la zona del mitocondria, qué proceso sucede, o en la zona del citosol. O de repente le viene un caso clínico con dermatitis atópica, que les explica todo el flor de la dermatitis, como pregunta eco, y al final les pone, hay una anomalía a nivel
de la mitocondria con el proceso o con una enzima. De repente falla la enzima, la tiolasa o la deshidrogenasa. ¿Qué podría afectar en este proceso que se da de la obtención de energía a través de lípidos? Podría afectar a la retroxidación. En los exámenes tienen que recordar que siempre le van a venir o le van a preguntar por las enzimas y cofactores. Principalmente enzimas porque cada proceso bioquímico en cada tema distinto tiene sus enzimas que son únicas. Si bien los cofactores van a haber NACH, van a haber FACH por todos lados, las enzimas no se repiten. Entonces es importante que sepan qué enzimas van en cada proceso, porque las afecciones vienen también a nivel enzimático. Ahora, los inhibidores también, porque un momento de inhibidores puede provocar una alteración en los procesos metabólicos de autorregulación. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque les voy a preguntar también acerca de lo que les he explicado. Hasta Tulio, una consulta sobre los libros que nos ¿Algún no recomiendas. les comentó los libros de tres? No, me parece que Ya. no. A ver, mi recomendación personal es no usar el Harper. Ya. Si se han comprado el Harper, si lo entienden, normal. Pero el Harper es muy desordenado. O sea, es muy desordenado. Los mismos doctores, la misma doctora Silvia, la misma doctora Soberón, que son las doctoras que están encargadas del. Ya han ido al laboratorio de bioquímica ¿Alguien ha llevado biología molecular primero? Ya han ido al laboratorio entonces, ¿no? Ya han hablado con el doctor. ¿Cuál es su doctor? Clever. Doctora. Claro. Clever, ya. Hasta el doctor Clever no recomienda el Harvard. Él mismo dice que es complicado de entender a la primera. Si no tienes una base buena de química, sí, buena, de química orgánica y de biología molecular, es difícil que entiendas el Harvard. Ahora, pero si ya lo tienes, ya no se puede hacer nada. Entonces te recomiendo que lo utilices con el BOE. Yo utilizo el BOE, principio básico del BOE, porque es más entendible, más comprensible. Aparte del BOE, acá también tenemos el Kuhlmann. El Kuhlmann es bueno, tiene gráficos entendibles. El Kuhlmann y el BOE, eso es lo que yo utilizo. Ahora el Harper estoy utilizando, y ya se puede entender, pero el Harper al principio es complejo, traten de ir por lo simple. Hay compendios busquen compendios. El Harper no sé si tiene compendio, pero los compendios vendrían a ser las teorías que están en los libros principales, pero masticadas. Y es importante porque a veces uno quiere ir alocado, entender las fórmulas. Si han abierto su Harper, han visto que es pura molécula, puro enlace, pura vías metabólicas, lenguaje complejo también. Entonces, ¿para qué complicarlo? Hay que entender siempre lo simple. ¿De qué te sirve aprenderte toda la vía metabólica si no entiendes para qué sirve la vía metabólica o cuál es la razón de ser de esa vía? ¿Han visto el mapa del metabolismo que está en el laboratorio de bioquímica? Ya, terminando, tú sabes, ya, terminando el curso van a tener que entender tal cual todo el metabolismo, por qué sucede, porque todo está entrelazado. Ahora, ya, tienes el Harper utiliza, también creo que utilizan el Leninger, ¿no? El Leninger, principio básico del Leninger. Leninger es más entendible que el Harper, es bueno también. Si pueden, compren el BOE, yo recomiendo el BOE o el Kuhlmann. BOE o Kuhlmann. Pero es de acuerdo a cada uno, porque de repente ustedes agarran el BOE, no entienden el BOE, entienden el Leninger. Entonces siempre denle una ojeada al libro virtual. Si tienen el libro virtual, mejor. Si les gusta usar el libro en físico, miren lo primero, denle una leída por capítulo, un mismo capítulo en todos los libros, de forma virtual, y ahí se lo compran, ¿no? Y eso sería todo. Las teorías me recuerdo, ahora sí, algo que quiero decir es que las teorías de los doctores son muy desorganizadas. Tienen compañeros en nutrición o farmacia que les pasan sus diapositivas. Porque en medicina las diapositivas son escaneos, así, copiado, cortado, pegado. Esas son las diapositivas de bioquímica en medicina. Pero en el caso de nutrición son más explicadas, son con gráficos, tienen parte. Entonces, si tienen compañeras en nutrición, les recomiendo que les pidan sus diapositivas anteriores para que puedan entender mejor, ¿no? Porque las diapositivas en medicina se
sinceramente no. Es un tema de organización. Ahora, ¿qué otra pregunta quieren saber? Sus exámenes. Ya. En los exámenes sí se basan en casos clínicos y eso sí viene en el Harper. Eso sí está en el Harper. En el Harper está los casos clínicos son las patologías que van a venir en sus exámenes, que siempre se repiten, siempre se repiten. Las patologías que vienen son las mismas que el año pasado, solo cambia el tema del concepto. Es una pregunta de eco, básicamente. Es una pregunta de eco del examen. Pero es bastante memoria bioquímica. Por eso le digo esto. Si les van a preguntar qué compuesto va a tener aceites palmíticos, si les van a preguntar estructuras así complejas, sí les van a preguntar estructuras complejas. Sí les van a preguntar, por ejemplo, las ecuaciones generales, las ubicaciones, qué enzimas, apréndanse las enzimas, apréndanse las enzimas. El año pasado no se aprendieron las enzimas y todo, y yo les dije, todo fueron las súper parecidas. Apréndanse las enzimas porque sí vienen en el examen es bien fregadito de bioquímica. Así que les recomiendo que den un espacio. ¿Qué cursos están llevando? Bioquímica, Fisiología, micro y para. Y bioestadística. Y de bioquímica sería como bioestadística, algo así. O sea, en el sentido de que es memorizar bastante. En ese sentido. Bioestadística es resolver, pero es memorizar también. Acá también hay que memorizar. Tienen que memorizar. Usen flashcards. ¿Alguien sabe usar Anki? ¿Saben usar Anki? Ya, los que no saben usar Anki, usen Anki. Aprovechen estos 2-3 días, es simple usar. En un día pueden aprender. Para que puedan. Y dividan sus temas de estudio. Y recuerden la parte patológica. Si en el caso, si en la diapositiva mencionan algo y no está bien explicado, sobre todo sobre patología, ¿no? De repente les mencionan, no les mencionan fibrosis quística, dermatitis atópica o lupus, pero en este caso a lípidos, enlazado a. Estudien bien eso porque sí les van a preguntar. Todo lo que ponen en la diapositiva es lo que preguntan. Pueden que no lo expliquen bien, pueden que no lo expliquen ni siquiera, pero si está la diapositiva, les van a preguntar. ¿Ok? Y eso sería los alcances. ¿Qué más quieren saber acerca del curso? Que no haya quedado con la duda. De repente también hay pregunta ahora ahí. Depende del código y la dificultad del examen. Dificultad. El práctico depende de tu doctor. Ahora, no sé si hay práctico porque el año pasado, antes había examen práctico y el examen de laboratorio. ¿Les han pasado el sílabo ya? No hay práctico. No hay práctico, ¿no? Porque el año pasado quitaron el examen práctico. Porque cuando había examen práctico era más fregado, porque el examen práctico tenía un porcentaje de la nota y no solo en el laboratorio es un examen teórico, pero más complicado ya, más difícil para resolver. Ajá. Pero ya no hay. Las clases van a ser aula invertida, así que... en práctico depende del doctor. ¿A qué doctores van a ser fregados? Depende del doctor. Va a estar Clever. Clever es chévere, pero no se confíen porque Clever enseña bien. Aprovechen al doctor. A veces el doctor, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina para algún laboratorio de lactar, para reforzar. Entonces, tratan de aprovechar eso, porque pocos doctores lo hacen. Muchos tienen poca paciencia. ¿Okay? Si les toca con la doctora Soberón o con la doctora Silvia Suárez, aprovechenlas también, ambas son bioquímicas, tienen posgrado también, tienen maestría, entonces son muy buenas doctoras, aparte que son investigadoras y son jefas del instituto. ¿Van a llevar investigación este año? Sí. También van a llevar investigación. Ya, hagan su investigación desde el inicio porque es bastante. Tienen varias cosas, sí. En todos los cursos tienen que hacer investigación ahora, así que traten de organizarse bien de esa forma. Y no falten, porque han habido un lado no faltar. Anoten todo lo que le diga el doctor que va a venir. ¿Ya? No es broma para que estén atentos, no, va a venir. Y también ha habido exámenes A y B, o sea, exámenes distintos. Por eso procuren estudiar bastante, es bien pesadito. Pero si le encuentran el gusto, chévere. Igual, ahora, como le dije, es solo introductorio, más que todo para que entiendan a lo que se van a enfrentar. Con los chicos, cualquier cosa nos puedes comunicar y vamos a estar apoyándonos.
en lo que resta de la semana, porque ya hemos visto y hemos hablado también con las encargadas, con las autoras encargadas de hacer los exámenes y hacer el repaso de la unidad antes se les acumula con otros cursos, ¿no? Se les va a terminar acumulando con fisiología, se va a terminar acumulando con MIP, con micro y para. Entonces, lo que queremos hacer es ya más que todo semanalmente que les dejen sus preguntas, qué no han entendido, su delegado nos hace llegar, y si no podemos darle un repaso, le damos un documento explicado, ¿no? Con todos los alcances, para que sea más accesible, como un lecturio. Claro. Ya, hecho por nosotros. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Lecturía es bueno también. Lecturía es bueno. Si tiene lecturía es bastante bueno. Es bien resumidito y ha venido el examen tal cual. Está en el misteriosamente. Sí, viste su publicidad, lectura. A ver, ¿qué más puedo decir? Graduar. Al final van a llevar en el sílabo tienen digestión, creo, ¿no? Sí. Ya, en digestión le van a mezclar todo, va a ser metabolismo general. Se van a llevar una unidad carbohidratos, proteínas, lípidos, y la última unidad es digestión. Digestión es todo, es un repaso de todo. Entonces, unir todo, es básicamente lo que está acá. Ya, esto va a hablar en digestión, y el examen le va a venir de todo, por eso le digo que repase. O sea, es como un examen final. Pero no es un examen como tal, porque son como 3, 4 preguntitas. Ok. Recuerden eso también. Es importante que se aprendan los receptores e intermediarios, precursores también. Receptores y precursores. Recuerden eso. Los precursores son importantes en bioquímica porque un precursor mismo puede dar, por ejemplo, el colesterol es precursor de hormonas sexuales, es precursor de todo lo que son saponificables, precursor el colesterol. Por eso que es importante que se lo aprendan. Y ya, por lo menos como es introductorio, esto está bien. Ahora, sus dudas, por favor, a última hora no estén mandando todo. Coordinen bien sus repasos, porque el año pasado hubo bastantes inconvenientes porque mandaban el repaso, pedían el repaso un día antes, 2 días antes, y eso no se puede también, chicos. Ya.